Muy buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Realmente para mí es un placer, un honor estar con ustedes en esta mañana, ser el predicador del servicio de hoy. Yo vine hace unos 20 años a esta iglesia, hace unos cuantos añitos, ¿verdad? Tal vez de los que estaban aquí hace 20 años pudieron reconocer el más, su cabello más blanco que antes, pero doy gracias al Señor por encontrarme acá, por ver el mensaje del Señor a ustedes. Agradezco también la invitación que me hizo los hermanos de la Comisión de Púlpito. Y quiero invitarles para que busquemos en nuestras Biblias, aunque ya lo leímos, pero vamos a tenerlo abierto aquí de todas maneras, la lectura de la palabra del Señor. En 1 de Pedro capítulo 4. Hermano, le traigo saludos de parte del presidente de la Convención, el pastor Carleño Río, y también de parte del presidente de nuestra Asociación de Iglesia Bautista de la región capital, el pastor Marcos Bello, y del director general, el pastor Elías Romero. Nosotros leímos el pasaje hace rato, yo quiero repetirlo nuevamente, dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca, sé pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otro como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Te honramos a ti, Señor, y te glorificamos, te damos las gracias, Padre Santo, por este tiempo que tú nos permites. Te ruego que tú, pues, Señor, pongas palabras en mi boca, que tú me unas, Señor, con tu Santo Espíritu, y tú, Señor, puedas bendecir los corazones de las personas que escucharán, pues, el mensaje de tu mensaje en la mañana de hoy. En el nombre de Jesús, amén. El título del sermón que le he puesto es sirviendo a los otros como buenos administradores, Como es muy común en las iglesias bautistas que forman parte, pues, de la Convención Nacional Bautista de Venezuela, noviembre es el mes de la mayordomía, ¿verdad? Noviembre es el mes de la mayordomía. En mi iglesia el tema del mes es una gracia encomendada, y basada justamente, pues, en este pasaje de 1 de Pedro capítulo 4 del 1 al 11. Y por supuesto que todos nosotros, los que hemos recibido a Jesús como el Señor y el Salvador de nuestras vidas, creo que hemos puesto nuestra fe en Jesús, hemos recibido, ¿verdad?, la gracia no merecida de parte del Señor. Ninguno de nosotros merecíamos la gracia, ninguno de nosotros merecíamos ser perdonados. Sin embargo, el Señor es misericordioso y bondadoso. Gracias a Dios, ¿verdad?, gracias a nuestro Señor Jesucristo, el Señor nos concedió la gracia, la salvación, el perdón de nuestros pecados. Somos un pueblo de lo que anteriormente no éramos pueblo, como dice 1 de Pedro capítulo 2, ¿verdad?, que somos una nación, un nuevo linaje, dice la palabra de nuestro Dios. Somos real sacerdocio, una nación santa. Y
Como le decía, pues, estamos en el mes de la mayordomía. Y cuando hablamos de mayordomía, ¿verdad?, nos referimos a la persona como mayordomo. Y un mayordomo es una persona que recibe una investidura de poder y autoridad, que recibe de alguien, en este caso del dueño, para administrar sus bienes. La palabra griega para administración es esta palabra que dice otoño, que se traduce como mayordomo. El creyente es un mayordomo responsable de la administración del mundo y de la iglesia. Y dice pues la palabra del Señor, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel, como dice Primera de Corintios capítulo 4, versículo 2. ¿Qué leemos nosotros en Génesis, en el primer versículo del capítulo 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En este corto versículo encontramos tres verdades esenciales, importantes. Primero, la Biblia no discute si Dios existe o no existe, ¿verdad? Lo da como un hecho. Habla de un Dios creador del universo. Habla de un Dios preexistente, un Dios que no tiene principio ni tiene fin. Cuando yo estaba pequeño, cuando yo era chamito, yo me preguntaba, pero bueno, ¿quién es el papá de Dios? Yo me decía, Dios es el papá de Jesucristo, pero ¿quién es el abuelo de Jesucristo? Hasta que comprendí, ¿verdad?, que Dios no tiene principio, Dios no tiene fin, Dios es eterno, Dios siempre ha existido. Y este Dios que no tiene principio, que no tiene fin, que siempre ha existido, creó el universo, creó los cielos y la tierra, tal como lo dice Génesis 1, y no discute si Dios existe o no existe. Y realmente nosotros no podemos debatir la existencia de Dios, simplemente creemos, ¿verdad?, que Dios existe, ¿verdad? Depositamos nuestra fe en un Dios todopoderoso, que también se desprende de este versículo. Dios es todopoderoso, creó el universo, los cielos, dice la palabra del Señor, que creó los cielos, creó la tierra, y todo lo creó hermoso, perfecto. Y nosotros decimos, bueno, la tierra está en el lugar que debe estar, a la distancia del sol que debe estar. Si estuviese un poquito más arriba, hermano, nos quemaríamos. Si estuviese un poquito más abajo, nos moriríamos del frío. Es decir, todo eso lo hizo Dios perfectamente, de manera que los hombres, su creación, puedan habitar en la tierra. Entonces Dios tiene poder y autoridad sobre lo que Él hizo, sobre el universo. Y el Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y en este verso también encontramos tres cosas interesantes. Primero, este verso resalta que Dios es el dueño de la tierra y de su plenitud, que Él la fundó sobre los ríos, sobre los mares, y la afirmó sobre los ríos, como dice aquí el verso 1 del Salmo 24. De Dios es la tierra, el mundo, y no solamente el mundo, sino y lo que habita en el mundo, en el globo terráqueo, son de Dios, le pertenecemos al Señor. Y nosotros, por la gracia del Señor, somos doblemente propiedad de Dios. Primero porque el Señor nos creó, ¿verdad?, nos hizo a su imagen y semejanza, pero nos perdimos, nos descarriamos. Sin embargo, el Señor nos compró con la sangre preciosa que derramó Jesucristo en la cruz. Es decir, somos doblemente propiedad del Señor. Nos compró con su sangre preciosa.
Entonces Dios es sobremanera o soberanamente dueño de todo, de todo. Yo le pudiera preguntar a usted, ¿quién tiene usted que no haya venido de Dios? Todo lo que nosotros tenemos viene del Señor, viene del Señor, viene de nuestro Dios Todopoderoso. Y dice Génesis 1, versículos 27 y 28, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y lo bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicad, llenad de la tierra, sojuzgadla y seguirá en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, que el Señor nos dio a nosotros, a los seres humanos, la responsabilidad de la administración del mundo creado por el Señor. Somos responsables, ¿verdad?, de multiplicarnos también, de crear familia. Y algo interesante que nosotros no podemos olvidar jamás es que Dios creó al hombre, creó al ser humano, varón y hembra, lo creó. Hombre y mujer. No hay otro tercer género. Si usted va a Canadá, hay como 42 géneros. Sí. Hay toda una teoría de género donde la palabra del Señor solamente habla de hombre y mujer. Hombre y mujer. Según este versículo 27, dice la palabra que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Es decir, con la capacidad de raciocinio, capacidad de tomar decisiones morales, pero sobre todo la capacidad de relacionarse personalmente con Dios. Cuando el Señor nos hizo su imagen y semejanza, el Señor nos creó con esta capacidad para relacionarnos con el Señor, para tomar decisiones morales. Pero también fuimos creados para tener una relación de confianza, de amor y obediencia al Señor. Podemos oír la voz de Dios y responder de manera consciente y deliberada, ¿verdad? Nosotros escuchamos la voz de Dios. Pero yo nunca escucho la voz del Señor así, mira Jesucristo, ¿qué estás haciendo? Pero yo escucho la voz de Dios, la palabra de su santa palabra. Cada vez que la leamos, que la estamos leyendo, estamos escuchando al Señor. Cuando usted viene al templo, a la iglesia, al culto, se lee la palabra del Señor, usted está escuchando la voz de Dios. Usted está escuchando al Señor, ¿verdad? Y la palabra es viva y eficaz. La palabra del Señor es viva y eficaz. Según el versículo número 28, ¿qué autoridad le otorgó Dios al hombre? Bueno, bajo Dios, el hombre es cuidador de la tierra, el cuidado de la tierra es responsabilidad del hombre, de usar los recursos del mundo de una manera sabia y creativa. Dios invirtió al hombre como mayordomo, le concedió pues esa responsabilidad. Usted es un mayordomo, usted es un administrador, y eso somos, ¿verdad? Somos administradores del mundo. Somos administradores de nuestro cuerpo. Somos administradores de los dones que el Señor nos ha dado. Somos administradores de los recursos, muchos o pocos, de lo que el Señor nos ha dado. Somos también responsables de administrarlo sabiamente. Ahora, el cristiano debe reconocer, en primer lugar, la soberanía de Dios como creador y dueño del mundo y de sus habitantes.
En segundo lugar, que ha sido investido como mayordomo y que no lo invirtió la iglesia, tampoco el pastor. Dios mismo le invirtió a usted, le nombró a usted administrador o mayordomo. Como mayordomo, debemos administrar responsablemente, con fidelidad y lealtad, los bienes del Señor, sean pocos o sean muchos. Sean pocos o sean muchos. Pero también tenemos otro principio que debemos también de reconocer y que debemos hacerlo siempre. Si usted es el dueño, si alguien es el dueño y usted es el administrador, ¿qué debe hacer usted de vez en cuando? Entregar cuenta, ¿verdad? Dar cuenta. Debemos dar cuenta de nuestra mayordomía. Recuerden, el título del sermón es Sirviendo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué tanta gracia tenemos nosotros? Mucha. Tenemos la salvación en primer lugar. Y tenemos un viaje de bendiciones que el Señor nos concede todos los días. El Señor nos bendice todos los días. Todos los días el Señor nos bendice. Alguien pudiera decir, no, lo que yo tengo me lo gané a través de mi propio esfuerzo, con el sudor de mi frente. Eso es verdad. Pero ¿quién te dio la fuerza? ¿Quién te dio esa habilidad o ese talento para hacerlo? Todo, mire, todo nos lo da Dios. Todo lo que nosotros tenemos, esa habilidad para trabajar esos talentos, nos lo da el Señor. Entonces, ¿qué se requiere de lo que sirven a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios? Se requiere de que los creyentes como mayordomos sean siervos, servidores. Y un siervo de Dios y de los hombres debe ser prudente, como dice el versículo número 100, mas el fin de todas las cosas se acerca. Mire, el apóstol Pedro esperaba al Señor. Y esto fue escrito hace 2000 años. La venida del Señor está mucho más cerca de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Entonces, dice la palabra del Señor: sed pues sobrios y velad en oración. Sed sobrio y velad en oración. Un siervo de Dios debe ser prudente. Y un hombre prudente, un creyente prudente, es un hombre temeroso del Señor y es un hombre hacedor de la palabra de Dios, como lo dice Mateo 7. ¿Recuerdan? Aquí el Señor, finalizando el sermón del monte, Él coloca aquí un ejemplo de dos hombres, uno que construye sobre la piedra, ¿verdad? Y otro que construye sobre la piedra. Entonces, el hombre prudente, el hombre sensato, es un hacedor de la palabra del Señor. Un hombre sensato, un hombre prudente, es un hombre que confía plenamente en el Señor. Un hombre prudente, un hombre sensato es aquella persona que hace de la palabra de Dios su regla o su manual de fe, ¿verdad? Nosotros decimos que la palabra del Señor, que la Biblia es la palabra de Dios, nuestra regla de fe y práctica. Nosotros creemos lo que dice la palabra del Señor y llevamos nuestra vida según la palabra de Dios. Un siervo de Dios
es y será siempre un hombre de oración, un hombre, un siervo de Dios, es y será siempre un hombre de oración. Y dice aquí el versículo, y velad en oración. Debemos ocuparnos siempre de la oración. El famoso versículo de 1 de Tesalonicenses 5:17, como dice, orar sin cesar. Esto no significa que nosotros vamos a estar 24 horas orando, pero siempre tenemos que estar orando en todo momento y en cada circunstancia de nuestra vida. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios, deben ser hombres y mujeres de oración. Hombres y mujeres de oración. Un siervo de Dios también debe tener un ferviente amor, y el amor es la base del servicio. Hace rato escuchábamos a muchos hermanos, a unos cuantos hermanos, dar testimonio del servicio cristiano. Esa cesta de amor, es una manera de mostrar nuestro amor por los necesitados. Dice la palabra del Señor, que el Señor recorría las ciudades y aldeas, enseñando y predicando la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor que el Señor tenía compasión por la gente. Y la base pues de la compasión es el amor. Y hay una gran diferencia entre sentir compasión y sentir lástima. Alguien puede decir, oh, pobrecito, esa señora ya así, pobre niño, pobrecito. O pudiéramos decir, oh, ya que el Señor, mira, no tiene zapatos, pobrecito. Eso es sentir lástima. Pero sentir compasión es distinto. La compasión tiene acción. Entonces, un hombre de Dios, una mujer de Dios, son personas que tienen compasión. Nosotros debemos reflejar el carácter de Dios. ¿Y cómo es Dios? Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios es compasivo. Hay atributos de Dios que yo no puedo tener, pero hay atributos de Dios que yo puedo reflejar. Dios es todopoderoso, pero yo no puedo ser todopoderoso. Dios es omnisciente, yo no puedo ser omnisciente, yo no sé lo que usted piensa. Yo no sé lo que hay en su corazón, pero Dios sí lo sabe. Yo no soy omnipresente, yo no puedo estar presente en todas partes. Pero el Señor sí puede estar presente en todas partes. ¿Qué puedo yo reflejar de los atributos de Dios? El amor. Dios es amor, ¿verdad? Dios es amor. Y si lo puedo reflejar, si lo puedo manifestar en mi carácter, reflejar el carácter de Dios. Dios es amor. Dios es misericordioso. Dios tuvo compasión por la gente y nosotros también debemos tener compasión por la gente. La Biblia dice que debemos amar al Señor con toda la fuerza de nuestro ser, pero también la Biblia dice que debemos amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros, como nosotros mismos. Es decir, nosotros debemos amar a Dios y amar a Dios. Y cuando amamos a la gente, cuando amamos a Dios y amamos a la gente, miren, le servimos. Somos servidores del Señor. Somos instrumentos de Dios para bendecir a la gente que amamos. Ahora, ¿a quién debemos amar? A todos.
Y es el amor de Dios sembrado en nuestro corazón que nos impulsa a hablar de Cristo. Oye, así como Dios me bendijo, así como Dios me alcanzó con su gracia, así como yo tengo esperanza, esa esperanza que el Señor me dio, de esa misma manera yo también debo de desear que mi prójimo, que mi familia, mis amigos, la gente más cercana a mí donde yo esté, obtenga lo que yo tengo. Eso es tener amor, tener compasión. ¿Y sabe otra cosa que dice aquí la palabra del Señor? Ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Y qué significa eso? Multitud de pecados. Como amamos, siempre debemos estar dispuestos a perdonar. Y perdonar muchos pecados que las personas puedan cometer contra nosotros. Muchas ofensas. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a perdonar? ¿Y qué tan dispuestos estamos nosotros hasta pedir perdón? Muchos preguntan, ¿qué es más difícil, pedir perdón o perdonar? Bueno, se lo dejo a usted. Pero si usted desea que Dios perdone sus pecados, usted debe perdonar primeramente las ofensas de sus enemigos. A ver, eso es lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que debemos también hospedar los unos a los otros, sin murmuraciones. Siempre debemos estar dispuestos a ayudarnos los unos a los otros, sea cual sea la circunstancia o los problemas que alguien pudiera tener, pero siempre debemos estar dispuestos a ayudar a nuestros hermanos. Eso sí, el día que alguien lo hospede usted, y que esa persona haya mostrado todo su amor y todo su cariño, no vaya a hablar más de la casa. De esa casa que yo vi por allá arriba, algo tan bueno. ¿Qué tanto nos amamos? ¿Qué tanto se aman ustedes los unos a los otros? ¿Qué es capaz de hacer usted por su hermano en la vida? Por su hermano que lo ve, no todos los días, pero todos los domingos, tal vez los miércoles, en los cultos de oración. Si usted no es capaz de hacer nada por su propio hermano, difícilmente usted puede hacer algo por aquella persona que está fuera. En segundo lugar, se requiere que los que sirvan a los otros lo hagan como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Por qué la multiforme gracia de Dios? Bueno, Dios, además de darnos su gracia inmerecida, es decir, la salvación, su perdón, tenemos una esperanza que no teníamos antes, el Señor también nos concede todo mis. Dice la palabra del Señor que no podemos ignorar los dones espirituales. El Espíritu Santo, el más grande, es el más grande don que Dios nos ha dado. En Él también vosotros, dice la palabra, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su iglesia. Efesios 1, 13 al 14. Somos sellados con el Espíritu Santo. Tenemos la garantía de la bendición del Señor, de la salvación, de la esperanza en nuestra propia vida.
Y dice el apóstol Pablo que somos qué cosa, el cuerpo es qué, templo del Espíritu Santo, templo del Espíritu Santo. Y dice el apóstol Pedro aquí en este pasaje, cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido. El don que ha recibido. ¿Cuál es el propósito de los dones? El propósito de los dones es capacitar a la iglesia para la obra de servicio y para edificar el cuerpo de Cristo, tal como lo dice Efesios 4, versículo 12. El propósito de los dones es realmente capacitar a la iglesia para la obra de servicio y para edificar el cuerpo de Cristo. Yo creo que, bueno, todos tenemos por lo menos un don. ¿Usted sabe cuál es su don? ¿Usted sabe cuál es su don, hermano? ¿Cuál es su don? Oración. ¿Y el suyo, hermano? ¿Cuál es su don? Compañerismo. ¿Cuál es el suyo? ¿Cuál es su don, hermano? Servicio. El servicio. El servicio. Ahora, ¿quién da los dones? El Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo reparte dones como el tiempo. Cada uno de nosotros tiene por lo menos un don. El apóstol Pablo, él comparaba, ¿verdad? Lo compara ahí en la palabra del Señor, la iglesia con el cuerpo. Y nosotros vemos que el cuerpo tiene muchos miembros, ¿verdad? Muchos miembros. Así como el cuerpo tiene muchos miembros, de esa misma manera, la iglesia, el cuerpo de Cristo, también tiene miembros. Cada uno de ustedes, porque forma parte del cuerpo de Cristo, debe desarrollar un ministerio de iglesia. Así, aquí todos deben estar empleados en esta iglesia. No empleados no. Cada uno debe tener su ministerio. Cada uno debe estar ocupado haciendo algo para el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor le ha dado un don. Algunos han recibido el don de la enseñanza, otros tienen ese don de fe, otros tienen el don de profecía, no de ese profeta que por ayudarlo por ahí. Sí. La profecía, el mensaje, yo le llego el mensaje profético, anunciar a Jesús como el Señor y el Salvador de la humanidad y que Cristo viene pronto, Cristo vendrá pronto. Y somos responsables de decirle al hombre que Jesucristo es el Hijo del Señor, es el Hijo de Dios, es el Señor, es el Salvador, que Cristo murió en la cruz y que resucitó al tercer día y que vendrá y levantará a su iglesia. Amén. Y ese es el mensaje profético que nosotros anunciamos acá y debemos anunciar allá en la calle. Amén. Algunos tienen el don de evangelista o de evangelización. Esto no significa que el resto no va a evangelizar. Todos debemos evangelizar. Pero hay personas que tienen un don especial para la evangelización. Son predicadores. Los talentos no son dones espirituales, son habilidades. Son habilidades innatas. Un ejemplo son los músicos, ¿verdad? Alivio tiene el don, el talento para tocar. Y creo que toca varios instrumentos. Es una habilidad que el Señor le da. Pero son habilidades que nosotros también ponemos al servicio del Señor.
el Señor le da dones ¿a quién? A los creyentes. Nadie puede decir que el presidente Maduro tiene un don, el don de la administración o el don de la no. El don se lo da el Señor a su pueblo, a su gente, a la iglesia, a los creyentes. Ahora, él tendrá otra habilidad, otro talento, pero eso no lo permite. Ahora, ¿cómo debemos nosotros administrar los ojos? Bueno, con humildad, con sencillez. Por ejemplo, Romano dice que nosotros no podemos mirar al otro hermano por debajo de nuestros hombros. Todos somos acá igual. Nadie es más importante que otro. Alguien pudiera decir, no, él tiene el don de pastor y es el más importante de todos. No, aquel tiene el don de tal cosa, de servicio. Yo siempre digo, en nuestra iglesia hay una joven que ella limpia el templo. Y el ministerio que ella es tan importante como el ministerio que puede desarrollar el tesorero, o el ministerio que puede desarrollar la comisión de finanzas. Es decir, todos y cada una de las responsabilidades que se hacen en la iglesia, que hacemos para que nuestra iglesia pueda crecer, pueda expandirse, son importantes. Usted tiene un don. Usted es responsable ante Dios por ese don que el Señor le ha dado. Usted no puede esconderlo así como hizo el otro, que escondió el talento, porque el único talento que el Señor ve, nosotros tenemos que poner en práctica las cosas y las bendiciones que el Señor nos ha dado. Poner en práctica también las habilidades que el Señor nos ha concedido, porque tanto los dones como talentos son necesarios. Y son esas habilidades que el Señor permitió que tuviésemos. Pero hermano, yo con la música, tengo una mujer aquí y otra aquí. Nunca aprendí a bailar. Bueno, ya no es importante. Porque yo no puedo cantar. Yo no puedo hacer esto. Cantar y dar, no puedo hacer. ¿Canto o le doy a la mano? Pero mi esposa canta hermosísimo, mis hijas cantan bellísimo. Pero el Señor le dio esa habilidad, ese talento, y ellas utilizan ese talento y esa habilidad para honrar al Señor, para glorificar al Señor. Claro, no son salmistas porque ya no escribieron salmos. Como le dicen ahora por ahí, no, que fulana de tal es salmista. Ya tiene 150 salmos, no se me ha ido otro, ¿verdad? Pero son esas habilidades que el Señor nos permite para servir al Señor. Ahora, hermanos, para concluir, nadie tiene excusa para servir al Señor. Nadie tiene excusa para no servir al Señor, perdón. Todos hemos recibido por lo menos un don. Todos. Todos los dones son necesarios e importantes para desarrollarlo y para el crecimiento de la iglesia. Cada uno de ustedes, cada uno de los que formó parte de una congregación, somos importantes para el crecimiento y el desarrollo de nuestra iglesia. Dios cumplirá su propósito, y Dios va a cumplir su propósito en y a través de ustedes. Su participación en la iglesia siempre será importante. Siempre será importante. Y una forma de agradecer al Señor su gracia, oye Señor, yo te quiero servir a ti. Ahora, ayúdame a descubrir
mis dones. ¿Y qué necesito hacer para descubrir mis dones? Bueno, orar. Buscar en la Biblia cuáles son los dones y definirlos. Bueno, vamos a definirlos ahí. Y preguntarle al pastor de la iglesia, a los líderes, mira, ¿dónde me ves? Hay personas que les gusta trabajar, que les gusta enseñar. Mire, mi esposa tiene el don de la enseñanza. Pero también hemos notado que hay personas que estudiaron educación en la universidad, son buenos enseñando en un liceo o en una universidad, pero no tienen el don de la enseñanza en el cuerpo, en la iglesia. ¿Por qué? Porque es un don. Es un don que el Señor le da a los miembros, a los creyentes. Pero mi esposa, mire, se siente bien enseñando a adultos y enseñando a jóvenes, pero enseñando a niños no se siente tan bien. Claro, ya conoce la estrategia para alcanzar. Es decir, que yo tengo el don de la enseñanza, pero no para enseñar a adultos, para enseñar a las personas de tercera edad y para enseñar a jóvenes o para enseñar a los niños. Entonces recuerde que usted no escoge el don. Usted no va a decir, oye, yo quiero tener ese don que tienes tú, algo. Ese don es bonito, es precioso, yo quiero tenerlo. Yo solo voy a pedir al Señor. No es necesario pedírselo al Señor. Lo que usted tiene que pedir al Señor, ayúdame a descubrir ese don que tú me has dado y desarrollar ese ministerio que tú me has dado y hacerlo con toda la dedicación posible, con amor y compasión. ¿Cómo somos los hijos del Señor? Los hijos del Señor siempre debemos estar contentos y felices, porque en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias, el Señor está con nosotros. Amén. El Señor es nuestro mejor ejemplo de servicio. El Señor es nuestro mejor ejemplo de fidelidad. El Señor es nuestro mejor ejemplo de constancia. Bien, si el Señor es nuestro mejor ejemplo de fidelidad, ¿qué fue la otra cosa que dijo? Y pasión. Bueno, vamos a seguir el ejemplo entonces del Señor. Seamos entonces obedientes al Señor y usemos esos dones, esos talentos y sirvamos al Señor con todo el amor que nuestro Dios merece. Hermanos, no me queda otra cosa que decirle. El Señor les bendiga. Yo quiero invitar a la celebración que se Señor, queremos honrarte, queremos glorificarte a ti, Señor, porque tú siempre eres nuestro mejor ejemplo a seguir. Tú eres fiel, Padre Santo. Tú eres constante, nuestro constante ayudador. Tú siempre, Señor, estás presente en medio nuestro, en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier circunstancia, Señor, allí estás tú. Tú eres nuestro mejor ejemplo de servicio. Ayúdanos, Señor, a servirte a ti con ese amor y con esa dedicación, con esa pasión. Amarte a ti, Señor, sobre todas las cosas. Pero también, Señor, amar a nuestro semejante. Y amarlo, Señor, con todo lo que implica amar. Oramos, Señor, para que tú bendigas nuestras vidas, para que tú bendigas a cada persona que está presente aquí. Y tú seas, Señor, propicio a cada uno de ellos también. Te lo rogamos, pues, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Amén.